Hola a todos, bienvenidos a la Comisión Diseño Industrial y Inmobiliario, Proyectar para Nuevas Necesidades y Usuarios del 16º Encuentro Latinoamericano del Diseño. Ahora voy a pasar a nombrarles a los expositores que nos van a acompañar en esta comisión, en el orden en que van a hablar. Les voy a recordar que cada uno tiene 18 minutos para exponer y es muy importante que respeten ese tiempo porque así todos tienen la misma posibilidad. El primer expositor será William Javier Cáceres Gómez de Colombia. Su temática será silla textil flexible para turismo equino que aproveche la infraestructura marroquinera. Seguido de Jimmy Canizares de Ecuador con portfolio de diseño industrial. Nuestra tercera expositora desde Brasil, Aniel de Macedo Estevo con Jacrum. Y por último, Andrea Loreno Guerrero Jiménez con Archivo como Diseño, caso mobiliario de Sergio Trujillo Macbeñán. Al final de la comisión, y si nos queda tiempo obviamente, daremos espacio a los participantes para que puedan hacerle preguntas a los expositores, mismo si algún expositor tiene alguna pregunta para otro, también la van a poder hacer en ese tiempo. Y les recordamos que la grabación de las comisiones estará disponible en nuestro canal de YouTube a partir del 3 de septiembre y daremos todos los contactos en el chat. Que bueno, ahora sí, William, adelante, bienvenido, placer. Muy buenas tardes a todos, como les estaban comentando, mi nombre es William Cáceres, soy diseñador industrial, especialista en diseño y desarrollo de producto, tengo un magíster en dirección de proyectos de desarrollo de producto e innovación. El ejercicio que vamos a presentar hoy corresponde precisamente a el cierre que se hizo de la especialización de diseño y desarrollo de producto. Corresponde a un ejercicio en el cual desarrollamos un sistema de sillas para montar a caballo con una serie de particularidades dentro de su propio diseño. Trabajamos mucho sobre los drivers que están alrededor de la figura mitológica del centauro, acá en Colombia, igual que en Brasil, México, Perú, casi todos nuestros países tienen una amplia tradición con respecto al tema ganadero. Entonces, tenemos una población equina, hemos tenido una población equina bastante grande. Entonces, precisamente este ejercicio está enfocado en esa relación que hay con los caballos, precisamente. Entonces, queremos resaltar cómo este ejercicio fue construido desde el análisis de megatendencias relacionadas con tendencias económicas nacionales, con el tema del análisis de la cadena de productividad del cuero y cómo nos reenfocamos directamente hacia los usuarios principales de este tipo de productos en el país. Entonces, trabajamos sobre los temas de muchas megatendencias relacionadas en el momento. Hicimos un análisis sectorial de cómo el sector dentro del caballo como del cuero estaban afectando directamente. Nos orientamos hacia lo que tiene que ver con la cultura caballista en el país. Aquí la cultura caballista está muy orientada y pensando en el sector del cuero al tema de la talabartería, que es un tema que es mucho más artesanal. Hicimos pues una serie de investigaciones con respecto a cómo son las proyecciones económicas del tema del cuero y pues ahí identificamos varios elementos que eran propios del sector de cueros en el país. Entonces encontramos oportunidades en temas de innovación, de fortalecimiento de la capacidad de gestión empresarial y fomentar el uso de tecnologías limpias, optimizar la oferta exportable, las integraciones de las cadenas y la mejora de la calidad con respecto a los precios. Entonces hicimos el análisis de los diferentes artículos en cuero que están relacionados directamente con el tema de la talabartería. Analizamos cómo estaba distribuido el tema de la talabartería en el país y ya nos relacionamos directamente hacia la actividad de montar a caballo y qué elementos estaban relacionados con ella. Entonces también identificamos los diferentes tipos de sillas sillas de montar, analizamos el caballo, qué tipo de caballos tenemos en Colombia, cómo era su distribución en el país, qué cantidad de animales tenía, cuáles son la ergonomía del caballo, y de ahí empezamos a extraer elementos que fueron incluidos dentro del desarrollo. Dentro de esos elementos se encontraba
la ubicación de la silla y la forma en que se distribuye el peso sobre el animal, dependiendo de la biometría del animal con el cual estábamos lidiando en el país, que aquí hay unas razas muy particulares en cuanto a sus características fenotípicas por esa misma adaptación que ha tenido al país. Entonces hicimos una encuesta dentro de las páginas y blogs de cultura caballista, como se denomina en el país, y afortunadamente al momento de lanzar esa encuesta dentro de los espacios de población caballista, encontramos una persona que estaba interesada en desarrollar el producto. Entonces hicimos un desarrollo del producto a nivel de prototipo. Pero bueno, hasta ahí alcanzamos, hasta ahí fue el alcance del producto. Entonces, seguimos analizando todo lo relacionado con la cultura caballista, identificamos quiénes eran, qué tipo de personas eran las que usaban los caballos en el país, y nos enfocamos mucho en los caballistas ocasionales o caballistas urbanos, que fuimos los que determinamos acá como nuestro cliente objetivo. Entonces lo identificamos que era una persona profesional normalmente, que estaba entre los 28 y 40 años, que tenía ingresos entre $1,000 y $2,000, más o menos, haciendo la conversión para que sea más fácil de entender para todas las personas de otros países. Normalmente son personas que viven en provincia y se han desplazado hacia las capitales. Se denominan como caballistas de corazón. Entonces acá en Colombia, bueno, no sé si en otros países de Latinoamérica, existe la costumbre de hacer las cabalgatas en medio de las ferias de las ciudades grandes. Entonces en esas cabalgatas se reúnen esos caballistas ocasionales y pues ellos salen a hacer recorridos por la ciudad usando vestimentas propias de la actividad. La vestimenta propia de la actividad pues es casi siempre con sombreros, con poncho, y las mujeres muy bonitas y organizadas con ropa ajustada y botas. Normalmente siempre usan botas. Esto lo suelen hacer de 1 o 2 veces por semana, bueno, cuando ya no son las presentaciones en las ferias, sino que pues ellos ya quieren ir a hacer sus cabalgatas, y pues obviamente tienen un harto gusto por la innovación. Entonces, pues obviamente ya empezamos a hacer la construcción de la segmentación del mercado, empezamos a determinar las características del producto, hicimos un análisis de oportunidades y empezamos ya a construir a partir de todos esos elementos, a partir de sistemas QFD, a determinar las características que iba a tener la silla. Entonces, bueno, ahorita voy a hacer una presentación un poco más detallada de cada uno de estos elementos. Entonces, bueno, voy a remitirme al documento que presentamos. Entonces, bueno, como les venía diciendo, nuestro ejercicio está enfocado en el caballista ocasional, en esa persona que monta ocasionalmente a caballo. Entonces, la idea es que nuestro interés es que se aumente el confort de la actividad, porque pues como es una persona que no está acostumbrada a estar utilizando normalmente, no estar montando a caballo. Montar a caballo es una actividad que, a pesar de que tiene unas connotaciones muy interesantes en cuanto a la sensación de libertad, en cuanto a la sensación de fortaleza, es una actividad que es muy peligrosa. Es muy peligrosa y es muy desgastante a nivel físico, pues tanto para el animal como para el usuario. Entonces, lo que nosotros trabajamos fue puntualmente seguridad y confort. Esos fueron los 2 elementos que más nos importaban para este caso. Y entonces determinamos que a nivel de seguridad, pues había que trabajar en cuanto a las especificaciones de los materiales, en cuanto a la configuración de seguridad de los diferentes elementos de ajuste, y también trabajamos sobre el tema de la ergonomía, pero puntualmente sobre la ergonomía del caballo. Entonces está determinado en los diferentes estudios, se ha definido que para que el animal tenga un caminar que sea cómodo, por así decirlo, para su jinete, el animal pues también tiene que estar cómodo, por así decirlo. Entonces, para que el animal esté cómodo, existen unas características de ergonomía en cuanto a la distribución del peso sobre el animal, que van a permitir que pues, el animal no se sienta tan incómodo con esa carga que lleva, y entonces pues vamos a tener la posibilidad, por así decirlo, de evitar los accidentes. Evitar los accidentes en el sentido de que el caminar sea más sosiego y
esté mejor fija la silla sobre el animal. Entonces, digamos que esos dos elementos van a permitir que quien esté dentro del animal, pues bueno, sobre el animal, tenga menos riesgos de terminar muy cansado, por así decirlo, muy maltrecho, y pues a la vez que haya muchos menos riesgos de accidentarse. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha indicado que, de hecho, por las aseguradoras indican que montar a caballo es 3 veces más peligroso que montar en moto. Entonces, para que usted pueda montar caballo en Estados Unidos, en muchas partes, por lo menos en los clubes ecuestres, le solicitan a usted que tenga un seguro, como acá en Colombia ocurre con los seguros con los seguros de vehículos obligatorios, particularmente los de motociclistas, y haciendo un comparativo, el costo de ese seguro es entre 2 y 3 veces más alto para montar en motocicleta que para montar en caballo. Acá en Colombia, el seguro obligatorio para motocicleta es prácticamente el doble de costoso que el de montar el automóvil. Eso haciendo esa salvedad. Entonces, bueno, como les habíamos dicho, nuestro usuario va a ser el caballista urbano ocasional, inexperto, por así decirlo. Hemos trabajado nuestra estrategia pensada en que tenemos que tener un costo que sea factible, enfocado en las empresas de cabalgatas, más que en esa persona que tiene su caballo y tiene todo su equipo, está más enfocado hacia la cabalgata recreativa, hacia ese criador que tiene un grupo de caballos que los alquila para las cabalgatas. Obviamente, pues pensando en una búsqueda de precios asequibles para él. Ahorita voy a hablar un poco sobre cuál es la estrategia para eso. Haciendo un ejercicio de promoción a través de las páginas de los sitios red de caballistas y haciendo y trabajando en convenio con los veterinarios. Eso puntualmente, trabajando sobre las emisoras locales de los sitios donde hay ferias de caballos y pues obviamente teniendo sitios de representación donde hay ferias de caballos. Regularmente en casi todas las ciudades pequeñas alrededor de las provincias suelen haber ese tipo de ferias porque el gusto hacia los caballos finos, por ejemplo, de paso en Colombia es muy alto. Entonces, pues obviamente pues, puede que la persona no tenga su caballo fino de paso, pero pues va a tener el espacio, la posibilidad de estar accediendo más cómodamente a una cabalgata recreativa. Entonces, bueno, ya habíamos hablado un poco sobre la ergonomía equina, de cómo el animal andaba mucho mejor si el peso estaba adecuadamente distribuido sobre el animal en determinadas partes del caballo. Entonces, ese tamaño y esa ubicación de la silla pues tienen que estar pensadas en función de cómo podemos nosotros lograr que el caballo se sienta mucho más cómodo. Ahora sí, hablemos del producto como tal. El producto fue pensado para aprovechar la capacidad productiva adicional que tienen algunas empresas marroquineras. Está más pensado para hacer de forma de marroquinería que de forma de talabartería. Entonces hemos desarrollado sistemas que transporten, más que transportar, que distribuyen el peso a lo largo de la espalda del caballo para que éste se sienta más cómodo, sienta la espalda más distribuido el peso y ande de manera más fácil. Entonces, bueno, ahí ya hicimos algunas pruebas con materiales en función de cómo logramos la mejor relación entre precio y comodidad. Entonces, pues obviamente ahí se habían contemplado alternativas de cámaras de aire, sistemas de gel, pero al final optamos por las espumas por espumas viscoelásticas para tapicería. Entonces, la idea es que esta silla, como les digo, sea construida con mecanismos de marroquinería mayor. Marroquinería mayor es los que hacen las maletas grandes. Entonces, todo ese tipo de maquinaria se puede aprovechar como infraestructura para ser fabricada por ese tipo de máquinas. Entonces, esto hace que sea mucho más rápido el proceso de construcción y eso va a trabajar en función de economía de escala para reducir los precios
y puede ser fabricada tanto en de materiales textiles como en cuero. Entonces, la idea es esa, que ajustamos los sistemas de transmisión del peso sobre el animal a partir de las espumas. Se puede aprovechar la infraestructura marroquinera. Es una tipología de silla que se conoce como sillas flexibles. Entonces volvemos al punto de que reduce el peso de la silla, reduce los puntos de presión sobre el animal. Está pensada para ser utilizada, pues obviamente para que se ajuste a la mayor cantidad de tamaños de animales. Tiene unos sistemas de correas en W para que se mejore la fijación sobre el animal. Tiene un sistema de ajuste rápido del asiento. Bueno, eso digamos que es un tema más del ajuste del jinete sobre la silla. Tiene varios sistemas de ajuste sobre la silla precisamente para que la persona se pueda agarrar sobre ella. El tamaño de la silla está pensado pues también para que precisamente la comodidad de los usuarios. Importante, obviamente, es que se ha trabajado sobre la posibilidad sobre un trabajo de desarmabilidad de la silla, pensando en los temas de futuro reciclaje del producto. Y eso en particular. Entonces, del producto está compuesto de toda esta serie de partes. Entonces, arrancando de abajo hacia arriba, se encuentra el sistema de fijación de contacto con el caballo, el sistema de amortiguación. Contamos con el sistema de fijación de cada una de las capas con las que está construido para que se pueda construir el asiento, como está esquematizado en esta gráfica. Y esta ha sido la presentación en general. Como les decía, desarrollamos un prototipo funcional, y este sistema, pues obviamente estamos en espera para desarrollarlo más adelante a nivel de producción. Entonces, bueno, doy por finalizada mi presentación. Muchísimas gracias. Me imagino que las inquietudes las dejamos para el final de la sesión. Muchas gracias, William. Muy rica tu charla. Así que sí, te invitamos a que compartas en tus redes sociales a través del chat y que te quedes para una serie de preguntas al final de la charla. Así que también les recordamos que a partir del 3 de septiembre esta charla va a estar subida a nuestro canal de YouTube. Y bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro segundo expositor, desde Ecuador, Jimmy Canizares. Jimmy, bienvenido. ¿Estás? Jimmy, ¿me escuchás ahora? Ahí te veo. Ahí. ¿Sí, ¿me confirma si me escucha? Te escucho, te veo. Gracias, Pablo, gracias. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Bueno, unas rápidas palabras, un agradecimiento especial a la Universidad de Palermo por esta invitación, por hacer este medio de difusión para el diseño y para que este tipo de eventos se conviertan en una manera de medir el pulso del diseño a nivel latinoamericano. Bueno, con honor al tiempo, voy a ser breve. Voy a hacer la exposición de un portafolio. Les voy a compartir bueno, me presento. Mi nombre es Jimmy Cañizares, soy diseñador industrial ecuatoriano. Yo hice mi carrera, la profesión, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me gradué ya hace 26, 27 años, en 1994. Toda la... A ver, perdón. Toda mi carrera la he ejercido acá en Ecuador. He trabajado tanto dentro de empresas como diseñador independiente.
Este portafolio, tengo entendido, está colgado en como parte del evento, pero yo quisiera exponerles brevemente algunas de las imágenes que ustedes van a ver ahí, para contarles un poquito de temas relacionados a cada uno de estos productos. Está clasificado por temas. En este caso, productos electrónicos, pues he tenido la oportunidad de participar. Muchos de los proyectos que ustedes van a ver aquí han sido unos que salen de la imaginación o salen de la iniciativa personal. Hay otros que salen por medio de las necesidades de clientes. Hay otros que han surgido en base de analizar una necesidad existente en el mercado. Y se le ha dado, digamos, un desarrollo a cada una de estas ideas. Por ejemplo, en la parte superior pueden ver un llavero que es un control remoto. Este es un proyecto que se desarrolló para una empresa norteamericana en la que solicitaba que diseñadores propongan un diseño para este nuevo, era un control remoto. Yo creo que tiene más o menos hace unos 12 años que fue esta propuesta, y la idea era que el usuario a distancia podría encender y apagar el calefactor del vehículo, por ejemplo, ya sea el calefactor o el aire acondicionado, para que cuando el usuario fuera ya a ingresar al vehículo, pues el carro estuviera ya aclimatado. Esto se usa mucho, obviamente, en los países donde los climas son más extremos. En el lado derecho ustedes pueden ver, esta es una propuesta estética para un producto que existe aquí en el mercado ecuatoriano. Los autobuses aquí en Ecuador usan un sistema de contador de pasajeros. Es una manera de control que tienen. Entonces, bueno, yo lo que hice es una propuesta estética mucho más amigable de lo que actualmente se fabrica. También van a ver durante el portafolio, en el portafolio hay algunas participaciones en concursos de diseño. Por ejemplo, en el caso de abajo, esta fue una invitación de Philips para diseñar una plancha de vapor. Era para uso semi-industrial y también para uso doméstico. Continuando con productos electrónicos, tenemos, por ejemplo, en la parte superior izquierda, un rastreador satelital para mascotas. Este proyecto fue desarrollado asimismo para una empresa local, en la que ellos desarrollaron el sistema de rastreo con ciertos beneficios adicionales a lo que el mercado en esa época ofrecía. Tenían un botón de pánico, un botón de llamadas de auxilio, etc. Ellos tenían resuelto la parte del hardware y nos invitaron a nosotros a desarrollar la carcasa, o digamos la parte estética. Y este proyecto llegó a una fase hasta prototipo. No se llegó a producir porque, bueno, ya son cuestiones de mercado que ya no dependen tanto de nosotros. Pueden ver también en esta lámina, son un sistema integrado para, en esta lámina, bueno, en la siguiente lámina me voy a detener un poquito más en este producto, pero son sistemas para compra de tiempo aire. Este proyecto se hizo más o menos hace unos 6 u 8 años, cuando las necesidades eran diferentes a las actuales. Ahorita en la siguiente lámina les explico un poquito más de este proyecto. Y al lado derecho inferior, este es un proyecto que estamos desarrollando actualmente, asimismo para una empresa ecuatoriana, que es el diseño de un cargador para vehículos eléctricos. Lastimosamente no les puedo enseñar el diseño definitivo. Esta es una de las alternativas que se le presentó al cliente. No les puedo enseñar el diseño definitivo porque obviamente por temas de confidencialidad y como está en desarrollo no es conveniente. En esta lámina me voy a detener un poquito más. Este es un proyecto que duró algunos meses. Ustedes pueden verla partiendo desde los bocetos, de los conceptos, de las ideas formales. Poco a poco el proyecto fue evolucionando, se fue diseñando en 3D, modelando en 3D,
usando todos los componentes electromecánicos que iban a formar parte del producto. El producto estaba diseñado para comprar minutos de aire de celular, pero esto era cuando los celulares estaban recién en auge. Digamos, no había un mecanismo, al menos aquí en Ecuador, de compra de minutos, aparte que el de ir a comprar en las tiendas especializadas, o sea, en las tiendas que vendían los planes de celular. El objetivo entonces era sustituir o satisfacer esa necesidad colocando este tipo de gabinetes o casetas en muchos sitios, en paradas de buses, centros comerciales, en tiendas, para que cualquier usuario colocando unas monedas pudiera recargar su tiempo de minuto para poder usar el celular. En la parte superior derecha ustedes pueden ver una maqueta de cartón que nos permitía pues apreciar mejor el volumen, trabajar ya con proporciones más reales, porque es muy frecuente que cuando uno trabaja solamente en la computadora pierde la noción del espacial. Entonces hicimos ese acercamiento y en la imagen inferior derecha ustedes pueden ver la maqueta. Es la misma maqueta, pero ya dada un acabado, digamos, más de presentación. Este proyecto tuvo una duración de más o menos unos 6 meses, puede ser, desde el comienzo hasta la fase de tener el prototipo. Continuando con el portafolio. A ver, el tiempo. No quiero pasarme. A ver, este es una propuesta de un sistema integrado para la ciudad de Quito. Es un sistema de parquímetro inteligente y complementado con un sistema de compra del tiempo para el uso del parquímetro. Asimismo, este proyecto fue elaborado con una empresa que se encargó de desarrollar todo el software, hardware, y a nosotros se nos encargó la parte de estética y de manufactura. Bueno, también en el portafolio van a ver algunos proyectos que por iniciativa personal fueron ejercicios de modelado en 3D, que mientras aprendía o empezaba a utilizar los programas para modelado de 3D, pues se escogía algún proyecto para usarlo como un pretexto para poder hacer algo mucho más realista. Por ejemplo, este caso del dispensador de agua era un ejercicio estilístico solamente con el objetivo de aprender a usar las herramientas del software. En el caso de arriba, ustedes pueden ver una propuesta, esta era un poquito más conceptual. Esta idea surgió hace unos 12 años, tal vez ahora ya no sea tan novedosa, pero en ese entonces la inquietud era proponer a las industrias de electrodomésticos desarrollar un refrigerador en el que uno no tuviese que abrir la puerta con frecuencia, que es donde más se consume la energía eléctrica. Entonces la idea era que con un touch, tocar en la manija de la refrigeradora, tener diferentes grados de intensidad de luz, y con la puerta de vidrio pues uno podía ver exactamente lo que hay adentro y en qué sitio está, de tal manera que no hace falta innecesariamente pues abrir la puerta para ver el contenido, ni encontrar con mayor facilidad pues lo que está dentro. En la imagen de abajo a la derecha, este es un calentador de alimentos, no es para cocinar, es solamente para calentar, que se desarrolló para una empresa asimismo ecuatoriana que fabrica vidrio templado. Entonces, aprovechando una tecnología que tenían ellos para imprimir resistencia eléctrica directamente en el vidrio, pues se desarrolló este diseño.
Estas son, no me voy a detener mucho aquí, estas son propuestas de diseño en la imagen de abajo a la izquierda. El objetivo era desarrollar un producto que facilitara las labores de limpieza. Y pues se propuso tener un frasco con spray y que al mismo tiempo contuviera un rollo de papel, evitando así que la persona, o dándole la facilidad a la persona de manipular el producto durante el uso para la limpieza. En esta lámina, en la parte de abajo, ustedes pueden ver como normalmente presento a los clientes varias alternativas. Para una misma necesidad se le pueden presentar varias alternativas para que escoja por gusto, por manufacturabilidad, por costos, etcétera. Se escoge alguna de los diseños y se continúa. En este caso son productos relacionados al envase del embalaje. Aquí podemos ver también, hemos trabajado con cartón. Este es un diseño, un embalaje estructural de cartulina para una línea de bisutería ecológica. La idea era aquí, partiendo de una figura geométrica simple, hacer algo llamativo y a la vez optimizar los espacios y los volúmenes para optimizar el costo de transporte. Estas dos son unas dos propuestas que se hicieron para el diseño de un envase para agua, una botella para agua, pero con el objetivo de reutilizarlo, o sea, de reusarla, mejor dicho. Entonces, en un caso era diseñar una pesa, o sea, uno al terminar de tomar el agua, le llena el envase de arena, pues y tiene una pesa con la que puede hacer ejercicios. O en el otro caso era una botella mucho más grande, que su diseño permitía hacer una modularidad y que se acoplaran digamos, de mejor manera los hexágonos, uno junto a otro, logrando obtener una pared mucho más estética. Y no sé si alcanzan a ver en la parte angostada de la mitad, permitía que el concreto o la mezcla de cemento, el concreto que se esté ocupando, pues llega a formar una estructura mucho más sólida y mejor estructurada, con lo que se permitía una mejor funcionalidad para el producto. En esta lámina son ejemplos de temas mucho más afines o más de plásticos de consumo. Estamos más familiarizados a verlos en las tiendas. Son líneas de productos plásticos de consumo, que la mayoría de estos se llegaron a fabricar por varios cientos de miles de unidades. En este caso es proceso de fabricación por inyección. Aquí vemos más ejemplos, la mayoría de estos se llegaron a fabricar. Aquí tenemos un plato para mascotas con un sistema anti-hormigas. Se le coloca agua en el costado, en el borde, para que facilite esta operación. Este portaviandas, no sé cómo le llaman en otros países, pero este portaviandas fue desarrollado para un ministerio de agricultura aquí en el país. El objetivo era evitar que los pescadores que salían a faena, salían a pescar, tenían el mal hábito de llevar tarrinas desechables de comida, botellas de agua, y pues simplemente las botaban en el mar. Las botaban en el mar y obviamente era un tema de contaminación muy alto. Entonces, un ministerio de aquí de Ecuador, el Ministerio de Agricultura, pues auspició el diseño y la fabricación de este producto para regalarles a los pescadores para que usen este producto y lo conserven. Entonces, la particularidad del diseño es que debíamos hacer un producto que sea muy fácil de maniobrar, que tenga un agarre muy fuerte, porque obviamente estar en el mar, la humedad, las manos mojadas, con operaciones muy toscas, pues requería de un producto que cumpla también
un desempeño por ese lado. Estos son varios diseños que se hizo para un proceso de fabricación diferente a los otros, que es de soplado. Este de acá abajo del el transportador de tanque de gas es solamente una propuesta conceptual, nunca se llegó a fabricar. He tenido la oportunidad de trabajar más de 15 o 17 años muy relacionado a la industria del plástico y bueno, he colaborado con variedad de clientes. En este caso ustedes pueden ver productos ya no tanto de consumo, sino productos más técnicos. Pero, sin embargo, a pesar de ser productos más técnicos, siempre se le ha dado el valor agregado o estético que le dé ese realce, ¿no? que le haga más apetecible al cliente. O sea, no necesariamente una batería para vehículo tiene por qué ser fea o demasiado cuadrada, muy rígida. Entonces se le agregaron ciertos detalles de suavidad de formas, curvas, a pesar de que tienen muchas restricciones de tipo normativa y normas técnicas. Estas son algunas propuestas de mobiliario. Mobiliario formaron parte de concursos o propuestas para clientes. Esta lámina me voy a detener un poquito. Este es un proyecto asimismo bastante extenso. Este es un asiento plástico para autobús urbano. En este caso, pues partimos de muestras existentes en el mercado. Hicimos cuando empezamos este proyecto no era muy fácil conseguir aquí en Ecuador un escáner. Pues lo que hicimos es capturar las curvas, recuperar las curvas que habíamos determinado que eran cómodas para el usuario. Y luego pasamos a hacer unas estereotomías. Luego, no sé si en la siguiente imagen pueden ver la maqueta de trabajo. Y una vez comprobado que el diseño estaba como lo requeríamos, se procedía a hacer el molde. Ustedes pueden ver el molde, el lado macho y el lado hembra en las imágenes de abajo, el molde. Luego en la imagen del centro pueden ver el molde ya instalado en la máquina, es una máquina muy grande. Y aquí pueden ver la silla amarilla que está siendo, digamos, extraída por el operario. Y en la foto de la derecha ustedes pueden ver ya el producto, cómo está terminado y el producto ya en uso. Bueno, el tiempo se me está terminando. Voy a pasar rápidamente las imágenes de mobiliario. Aquí tenemos unos muebles que el principal objetivo era ensamblarse con cinta adhesiva para evitar fijaciones mecánicas o soldaduras. Lo mismo sucede en este banquito plegable. Todas las uniones entre los perfiles de aluminio y la madera fueron solamente con cinta adhesiva. Aquí tenemos una propuesta para un asiento, una silla plegable infantil súper compacta que permite ahorrar espacio en los vehículos. Está enfocado como para un usuario que no necesita mucho tiempo el uso del asiento, como por ejemplo para un taxi o para un abuelito que va a recoger al nieto al vehículo y no quiere tener el asiento que ocupa demasiado espacio. Bueno, yo pienso que ya me estoy pasando del tiempo. El resto de las imágenes pienso que las pueden ver en la página. Estas son unas propuestas de diseño para diseño de vehículos. Aquí tenemos el diseño de un bicitaxi que se desarrolló para la Ciudad de México. Era una propuesta sino que organizó la alcaldía. Y en estas últimas, bueno, igual son propuestas estéticas para diseños de autobuses. Aquí en Ecuador hay una zona donde existe hay mucha industria de constructora de autobuses y pues a ellos se les ha hecho algunas propuestas de diseños. No voy a alargarme más porque por respeto a los demás. Espero haber sido lo suficientemente claro. Siento que fui a la carrera, pero bueno, cualquier duda pues estamos para resolver al final. Gracias, Jimmy. Voy a dejar tus redes y tu contacto ahí en el chat, está para eso.
Listo, gracias. Y te invitamos a quedarte, y si hay tiempo después haremos unas breves preguntas. Encantado, Bueno, gracias. llegó el turno desde Brasil de Aniele de Macebo Estevo. Bem-vinda. Olá, gente. Estão me ouvindo, né? Estás. Perfeito. A ver. ¿Listo? Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Aniele Estevo e eu faço design de produto na Unesp de Bauru, no estado de São Paulo, que fica no Brasil. Inclusive, é por isso que eu estou falando em português com vocês e é o mesmo motivo que eu vou fazer toda a apresentação em português também. O que eu vou apresentar para vocês é um produto que foi idealizado em grupo, então, além de mim, mais 4 pessoas participaram ativamente desse projeto. Mas, afinal, o que é que eu vou apresentar para vocês? Eu vou apresentar para vocês um brinquedo, e esse brinquedo se chama Jacrum. Mas, antes de falar do brinquedo e do seu nome também, eu quero trazer uma pequena contextualização. Eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre o quanto da cultura é preservada e repassada para as novas gerações. E melhor, o porquê que a cultura é importante. Já respondendo isso, eu já adianto dizendo que a cultura é a própria identidade. Ela é o que traz a diversidade, ela é um patrimônio cultural. Ela é o que nos identifica, o que nos singulariza e o que torna quem somos. E sabendo dessa importância da cultura, a gente queria trazer nesse nosso brinquedo essa preservação e transmissão da cultura. Mas quando a gente pensa nela, a gente pensa em algo muito amplo, né? Muito diverso, porque ela engloba artes, letras, modos de vida, tradições e crenças. Então fica um pouco complicado você abordar todo um contexto cultural em um único produto. Então a gente quis reduzir essa questão, descobrir o que da cultura a gente abordaria. E quando a gente pensa na nossa cultura, e quando eu digo nossa, eu digo a minha cultura, a cultura brasileira, que é a realidade a qual eu me insiro, a gente vê grande destaque no folclore, porque ele tem grande participação aqui no nosso país. E ele é um conjunto de manifestações e expressões de tradições que se formou a partir da aglutinação de várias culturas que tiveram influência aqui no país desde o início da nossa formação. E ele se trata de um conjunto de lendas que se utiliza de narrativas cheias de ludicidade e de fantasia. E quando a gente coloca a questão de histórias lúdicas e fantasiosas, a gente facilmente associa isso à criança, à infância. Por quê? Porque crianças têm essa tendência a gostar do mundo de faz de conta, do mundo mágico. Então aí a gente já percebe que o folclore seria sim um assunto interessante e atrativo para o nosso público-alvo, que são as crianças. E não só isso, o nosso produto também se aproveita da própria característica de um brinquedo, que traz com ele o ato, a ação de brincar. E o brincar é uma atividade didática agradável, que permite a absorção de conhecimentos de uma forma bem profunda. Então, com o brinquedo infantil, se torna um ótimo produto para a aquisição de conhecimento. Então, aí a gente já fecha todo o nosso interesse, porque a gente pega um tema o qual a gente quer disseminar, o folclore, que é um tema atrativo para o público-alvo, as crianças, e faz com que o nosso objetivo seja cumprido, a disseminação, o aprendizado dessa cultura que a gente quer preservar. Com isso, a gente entra no folclore, mas o folclore também é uma coisa bem diversa, contém várias histórias inseridas nela. E a gente, então, decidiu se atentar às histórias que mais se destacavam dentro do país. E com isso, nós, então, fizemos a geração de ideias, de alternativas e chegamos no nosso esboço. Só fazendo uma ressalva aqui, que nesse processo a gente já tinha dois quesitos decididos, que era o material, a gente queria que fosse de madeira, e também uma questão que a gente queria que tivesse encaixes. A gente queria que fosse um brinquedo de montar. Então, com isso, com o nosso esboço pronto, nós partimos para a modelagem virtual 3D. E por que a modelagem virtual? Porque ela diminui custo e otimiza nosso tempo. Ela não exige que a gente use um material,
faça os encaixes dos esboços, teste eles e, caso tenha algum erro, refaça todo esse processo até chegar no encaixe que realmente funcione. A gente conseguiu fazer isso tudo no software e a gente testou os encaixes, todos os encaixes que desenhamos, vimos que alguns não deram certos, então reformulamos eles e chegamos, então, na alternativa final, no nosso produto mesmo feito. Antes de descrever o nosso produto, eu vou apresentar ele visualmente, porque vai ficar muito mais fácil de entender como é que esse brinquedo ficou constituído. Aqui eu mostro para vocês o nosso brinquedo. A gente se apropriou de 6 lendas para tratar ele. Então, a gente não usou apenas uma lenda e representou no brinquedo, foram 6. Por quê? Porque, como disse, o folclore é diverso. E ao abordar várias lendas em um brinquedo só, a gente traz essa ideia, a gente mostra ao usuário que não é uma história só que resume toda essa nossa diversidade no folclore. E por que eu disse 6, se aqui tem 7 personagens? Porque o primeiro personagem não se trata de um personagem folclórico. Ele é um boneco base, como a gente está chamando, que ele é basicamente a representação de um ser humano, que não faz parte dessas lendas. Então, explicando um pouquinho, ele vai seguindo em forma de montar. O personagem base recebe o acréscimo de algumas peças e se torna outro personagem. Mais peças, outro personagem. E note que ele vai se transformando em um novo personagem, mas mesmo assim ele continua sendo um só. Então a gente reforça também essa ideia de que o folclore, embora tenha várias lendas singulares, eles ainda constituem um só, eles participam de um mesmo universo, que é o nosso universo cultural. Aqui explicando, o boneco base, como eu disse, ele já viria assim, ele recebe o acréscimo de algumas peças e se torna o Saci Pererê, que, segundo a nossa lenda, é um menino travesso com poderes místicos que tem uma perna só e usa um gorro vermelho. O Saci Pererê, então, se tornaria, no nosso brinquedo, o Curupira, que é o protetor das matas, que é um rapaz com cabelo feito chamas e de pezinhos virados para trás. O Curupira, então, se transformaria na mula sem cabeça. A mula sem cabeça é uma mula que, ao invés da cabeça, possui chamas no lugar. A mula se transformaria na Iara, que é uma sereia protetora das águas. A Iara se transformaria no boto cor-de-rosa, que, segundo a lenda, é um boto cor-de-rosa que se transforma em um homem bonito e muito charmoso. E o boto, por sua vez, se transformaria no boitatá, que é uma gigante cobra de fogo que protege todos os seres que habitam as matas. Note que aqui a diferença de tamanho, culminando num personagem final que fica muito maior do que o primeiro. E isso é totalmente intencional, visto que é uma cobra gigante, então ela deveria realmente ser maior do que as demais. Aqui, só dando uma ressaltada, além dos desenhos que a gente trouxe para mostrar que eles são encaixes da peça anterior com as novas, a gente também trouxe os renders para vocês poderem visualizar como isso fica realmente num produto. Bom, chegando nesse resultado, nós deparamos com um problema. Por quê? Porque nós percebemos que a pessoa só seria capaz de compreender quem são esses personagens caso elas já fossem inseridas nesse contexto, caso o folclore brasileiro já fosse de conhecimento delas. E isso seria uma falha na nossa resolução de solução, né, na disseminação do folclore. Então, a gente tinha que resolver isso. E para resolver isso, a gente decidiu fazer uma revista com imagens autorais que representasse cada um dessas lendas folclóricas e também contivesse um texto que explicasse sobre a história e toda a contextualização de cada um desse personagem folclórico. Então, assim, a gente trouxe autonomia para o produto, visto que a gente não atrelou a ele a necessidade de um ambiente didático que estivesse ensinando o folclore e nem atrelou a ele a necessidade de uma pesquisa externa do usuário para conseguir entender essas personalidades que a gente aborda. E partindo disso, então, com isso tudo decidido e feito, nós precisamos
precisávamos decidir o nome do produto. E o nome ficou Jacrum, que eu já tinha dito lá no início. E esse nome, que vocês podem ter ficado até confuso, falando, poxa, ela já começou falando em português, falou uma palavra e eu já não entendi. Ela, na verdade, não é uma palavra em português, ela é uma palavra de língua indígena falada pela tribo Caingangue, e que significa juntar coisas pequenas. Mas por que trazer uma palavra indígena para o nosso produto? Porque lembra que lá atrás eu disse que o folclore é a influência de várias culturas que tiveram aqui no Brasil? A cultura indígena é uma cultura de forte influência aqui para a gente. Então, a gente quis trazer essa referência também no nosso produto. E não só pelo nome, né? Também pela fonte que a gente escolheu ao fazer o nome. Ela tem, você consegue que visualmente ela traz bastante aproximação à questão indígena, e não bastante, a gente transformou a letra A de Jacrum na representação visual de uma oca. Então, compondo todo esse universo. E para fechar realmente esse produto, nós criamos a embalagem. Na embalagem, a gente decidiu por uma cor forte e uma cor vibrante, o preto e esse verde que vocês veem aí, e isso traz muita energia e vivacidade para o nosso produto, que chama a atenção das crianças, que se refere a elas também, porque geralmente crianças são mais enérgicas, e também conversa muito bem com o nosso assunto, porque a gente está falando de cultura, e cultura é uma coisa viva, uma coisa que está aí sempre existindo. Em branco aqui, em pequenas anotações, a gente tem as informações necessárias do produto, que é exigida por legislação aqui no Brasil. Então, nós temos no brinquedo Jacrum um produto que utiliza da ludicidade de um brinquedo e da sua capacidade de construir aprendizados para ajudar a firmar a nossa cultura, o nosso folclore, permitindo o conhecimento do passado através das narrativas que a gente traz aí já escritas, e também permitindo a construção de novas histórias, porque a gente traz um brinquedo e dá a essas crianças, a esses usuários, a liberdade de construir as suas próprias histórias a partir dessa base que elas já tiveram. Bom, esse é o nosso produto, essa é a minha apresentação. Eu espero que tenha ficado claro, e é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Gracias. Daniel, te invitamos a que te quedes por si surgen más preguntas. Así que bueno, ahora vamos a pasar a nuestra última expositora. Ella es Andrea Lorena Guerrero Jiménez, con archivo como diseño, caso mobiliario de Sergio Trujillo Magnienat. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas? ¿Te escucho bien y vos? Bien, perfectamente. Buenísimo, tenés tus 18 minutitos para arrancar. Bueno, voy a compartir la pantalla, porfa, me confirmas cuando ya... Vale, sí, obvio, yo me quedo acá. ¿Se está viendo? No, yo no veo ahora. A ver, espera. Ahí dice iniciado, ahí está, ahora sí. Listo, muchas gracias, perfecto. Por favor, adelante. Buenas tardes a todos los asistentes, gracias por estar en este espacio acompañándonos y de manera especial a la Universidad de Palermo por la invitación. Bueno, el espacio que yo les voy a contar aquí un poco la experiencia, socializar este proceso de investigación, nos dirige a una mirada un poco diferente de los proyectos que pues han presentado previamente los otros expositores. En este caso, no les voy a mostrar como una experiencia de desarrollo de producto, sino un proceso de investigación más orientado, digamos, a la cultura material, a la recuperación de una memoria del mobiliario que existe en Colombia y que es bastante desconocida, a partir, digamos, de un proyecto un poco más grande que desarrollamos junto con los colegas Leonardo Páez y Victoria Peters. Todos somos pertenecientes a la Escuela de Diseño del Politécnico Gran Colombiano. Nosotros tuvimos la fortuna de acceder a un archivo, o entre comillas un archivo, más bien un acervo de documentos del artista Sergio Trujillo Magnienat, que vivió pues entre los años 10 y 80 y 90, pero que su trabajo fundamental se desarrolló entre los años 30, 40 y 50.
Fue un artista muy particular, muy prolífico. Él era, pues, digamos, ampliamente conocido como ilustrador, pero también era pintor, pero él fue tipógrafo, pero también hacía cerámica, y uno de los encuentros maravillosos que tuvimos fue que también tuvo una fábrica, un taller de diseño de muebles. Entonces, con toda esa posibilidad, realmente, digamos, se da por una feliz coincidencia de tener contacto también con la investigadora Milena Trujillo, que es nieta del artista, y pues en una mudanza que hubo de la casa original del artista, pues se encontraron una gran cantidad de documentos que él guardaba. Y dentro de esos documentos pues había un acervo importante de bocetos, de ilustraciones y de planos técnicos del diseño de mobiliario. Entonces, lo que hicimos un poco, en primer lugar, fue entender con qué material contamos para poder hacer un acercamiento y una descripción de Sergio Trujillo como diseñador de muebles, y también entender cómo ese mobiliario, ese diseño de mobiliarios en los años 40 y 50 va a marcar, digamos, un derrotero muy específico en un momento en donde ingresa como estas ideas de modernidad y de modernización al país. Entonces, de ahí que sea como tan particular esta experiencia. Ahí están viendo la segunda diapositiva, ¿verdad? ¿Me confirma, Pablo? Sí, efectivamente. Perfecto. Bien, entonces, como les comentaba, pues la idea, digamos, de todo este material que estaba, por supuesto, en papel, en primer lugar fue como la conformación propiamente dicha de un archivo digital. Y entonces ahí esto nos invitó como a reflexionar el archivo como un proceso en diseño o como un diseño en sí mismo. Porque, pues, de hecho no existe el archivo, y esto, digamos, basado como en las teorías de Derrida y especialmente de Didi Uberman, que no existe pues la idea de un archivo mientras este no sea cognoscible, mientras no tenga una estructura, digamos, que haga que nosotros podamos acercarnos, ¿no? Entonces, lo primero, una de las condiciones, digamos, de la existencia del archivo precisamente es que debe tener un lugar. Digamos que existía un lugar físico en la casa pues original del artista, pero no era más que unas cajas, digamos, y unos muebles conteniendo papeles viejos, ¿sí? Por fortuna, digamos, hubo como un interés muy legítimo de su nieta y del resto de la familia por sacar a la luz también este material, y lo que hicimos en conjunto con el profesor también Jaime Romero, que es del área de fotografía de la Escuela de Diseño, fue la digitalización de todas estas imágenes correspondientes al archivo de mobiliario. Entonces ahí teníamos una gran cantidad de bocetos de lo que hoy llamamos renders o ilustraciones, como la que vemos en este momento en pantalla, y también de planos técnicos, ¿no? Entonces aquí empezamos a entender qué era Sergio Trujillo como diseñador. Y encontramos unos rasgos muy particulares. Dentro, digamos, de los bocetos es pues como esa necesidad, esa búsqueda de la forma a través del dibujo es uno de los procesos fundamentales que logramos describir ahí. Luego que normalmente estos muebles no se diseñaban de manera individual, sino que pues por estar sobre todo orientados a espacios domésticos, aunque hay algunos de los diseños que encontramos que están destinados a espacios institucionales como por ejemplo hospitales u oficinas, la mayoría de estos eran pues para uso en la vivienda. Entonces encontramos una gran cantidad de ilustraciones o de renders como la que vemos aquí en este momento, con una gran cantidad de detalles y siempre pensando el mobiliario, el diseño de mobiliario de manera conjunta, ¿no? No como una cama o una mesa de noche separada y luego ustedes las ensamblan, sino que siempre se piensa conjuntamente, ¿no? Como un colectivo esta línea de objetos. Y hay unas cosas también muy particulares que están aún por explorarse porque, digamos, esta primera fase del proyecto se ha dedicado de manera pues muy especial a la recuperación y la posibilidad de consulta justamente de este archivo. Y es que hay, por ejemplo, unos modelos que están más orientados o unos conjuntos más orientados hacia el uso masculino y otros más orientados hacia el uso femenino. Una de las características pues, más importantes que vemos en el artista y que lo podemos también corroborar con otras aproximaciones, como por ejemplo su ilustración y su tipografía,
es la gran influencia del Art Deco, digamos, como un estilo de mobiliario. Sin embargo, encontramos el Art Deco más allá de un tema, si se quiere, estilístico, si simplemente formal, toda una confesionalidad con unas nuevas ideas que estaban emergiendo. Entonces, justamente ahí es cuando empezamos a construir el archivo propiamente dicho, porque para nosotros se hizo muy importante dotar de una estructura, de algo que pudiéramos nosotros, digamos, como clasificar y entender de qué manera pues se estaban configurando y pensando estos mobiliarios pues en los años 40 y 50. Y uno de estos justamente era ese estilo porque viene orientado, todo lo que es Art Deco refleja justamente un momento que en el caso colombiano se conoce como la República Liberal, que es cuando pasa, digamos, de la hegemonía conservadora a la República Liberal, y ahí hay un cambio, digamos, en el pensamiento, que sean cosas muchísimo más modernas, que fuera más nuevo, orientado en la simplicidad, orientado también en el cientifismo. Hay una apuesta muy importante por la educación laica, que pues en Colombia siempre habían estado dominadas los colegios por las comunidades religiosas, y toda esta transformación del pensamiento hace emerger también una serie de mobiliarios, como por ejemplo la biblioteca, el escritorio, todo lo que tiene que ver con la producción escrita y la lectura, pues va a ser algo fundamental. Y esto lo encontramos muy vinculado también a la aparición, a la presencia del estilo del Art Deco. En este caso, además de la aproximación que tuvimos pues a los elementos pictóricos, bocetos, los ilustraciones y los planos técnicos que nos dieron gran cantidad de detalles constructivos, también tuvimos acceso a mobiliario construido. ¿Sí? Algunos de sus hijos todavía conservaban en sus casas estos mobiliarios, por ejemplo. Entonces, además, pues yo soy carpintera como tecnóloga de profesión y pues pude descubrir una gran cantidad de recursos bien interesantes a nivel productivo. Todos estos muebles elaborados con madera maciza, todos los herrajes eran elaborados, digamos, de manera particular para cada uno de los muebles, no eran una herrajería genérica. Y pues obviamente todo esto con el ánimo de ser perdurables en el tiempo, eran pues muebles realmente importantes. Otro de los ejercicios que logramos hacer pues en el marco de este proyecto o de esta parte del proyecto que pues se orienta justamente al reconocimiento del diseñador Sergio Trujillo como diseñador de muebles, fue la reproducción del archivo, digámoslo así, revivir el archivo al hacer una réplica de uno de los diseños pues que encontramos en los bocetos. Entonces en vivimos una experiencia bien interesante, donde partimos de un boceto. Justamente esto se hizo de manera colectiva pues con los estudiantes de la asignatura Materiales y Procesos Maderas. Se seleccionaron entre varias opciones, pues se trabajó una mesa de escritura, que es la que vemos ahí en el boceto en la parte derecha, y luego se empieza a hacer como una interpretación de otros bocetos y especialmente de los planos técnicos que nos daban información sobre los sistemas constructivos que se utilizaron originalmente en la época para producir este diseño. Entonces se decidió hacer la réplica, la reconstrucción de esta mesa, que está toda elaborada con ensambles, no tiene, digamos, tornillería de ningún tipo, está toda elaborada con ensambles de caja y espigo, y pues los tableros construidos de manera maciza también. Entonces se realizó esta réplica que fue elaborado en una madera que aquí se le denomina moho o nogal cafetero, y se trató de buscar también referencias con los muebles existentes, pues de los acabados originales para mantener pues como la mayor firmeza. Además de este proceso, digamos, experimental, pues hoy por hoy se cuenta con un archivo incipiente, digo incipiente a nivel tecnológico porque ya todo este material pues se encuentra digitalizado y disponible para la comunidad académica del Politécnico Gran Colombiano, de manera que se puede consultar y se pueden empezar a hacer muchas investigaciones al respecto. En esta primera parte, digamos, de aproximación nos dimos cuenta que alrededor del 50% de los muebles que diseñó Sergio Trujillo estaban fuertemente marcados por el Art Deco.
Y hay otros que están, digamos, como en una modalidad mucho más clásica, si se quiere, con una influencia o neoclásica e incluso colonial, y otros que ya son pues muebles mucho más lineales. Entendemos entonces en ese momento el Art Deco como una especie de transición del mueble más clásico, digamos, que era el más tradicional que elaboraban los ebanistas, especialmente acá, digamos, en el altiplano cundiboyacense, hacia un mueble más contemporáneo y más industrial. Digamos que este diseño de mobiliario está en ese término medio, en ese periodo de transición, para decirlo de alguna manera. Y pues la reflexión ha sido muy fuerte con respecto a todo lo que hay por investigar. Una de las cosas también que resultaron más interesantes fue justamente cómo pudimos rastrear absolutamente todo el proceso del diseño. Más o menos en unos 6 u 8 casos, por fortuna encontramos toda la trazabilidad del proceso de diseño de los muebles desde el boceto original, luego pasa a una ilustración como una propuesta ya mucho más consolidada, luego encontramos el plano técnico e incluso en 2 casos tenemos el objeto terminado. Entonces fue muy bonito y a mi asistente de investigación, Nadia Flores, pues le llamó precisamente mucho la atención esa posibilidad de acceder al proceso gracias al registro. Eso la cuestionó bastante con respecto a cómo hacemos nosotros hoy por hoy nuestros procesos de diseño, que casi no registramos nada en muchos casos, digamos, solamente tenemos archivos digitales que quizá sobreescribimos, ¿cierto? Y no van quedando como las versiones. Y no sé, ella decía, quizá los investigadores del futuro vean en nosotros, no sé, en las capas o el proceso, la memoria de un archivo digital de cómo fue construido. Mientras que toda esta calidad, desde el boceto, la ilustración y todo el proceso y obviamente el acabado final del mueble terminado, pues nos da un indicio de ese compromiso que tenía el diseñador y su artesano, pues que seguramente trabajaba de la mano con él, con llegar pues a un nivel de detalle y a un nivel de destreza memorable. Y la memoria, digamos, de todo ese proceso se guarda justamente en un material gráfico. Entonces, la importancia del material gráfico en el diseño del mobiliario es algo que nos cuestionamos pues hoy por hoy, que nos pareció muy valioso. Este proyecto, pues de manera grande, porque además de esto, pues se ha investigado sobre la ilustración, sobre la tipografía y sobre otro archivo, digamos, adjunto dentro del marco del proyecto de Orígenes del Diseño, nos permite como reescribir un poco esa historia del mobiliario, porque pareciera que diseñadores, o sea, originales y propios, no hubiera existido en Colombia. Infortunadamente, en algún momento, las críticas, digamos, artísticas, sepultaron de alguna manera a Sergio Trujillo y impidieron reconocer su enorme aporte, digamos, al proceso de diseño, porque pues era una persona que estaba vinculada con las élites educativas de ese momento. Ese es un interés pues, que nosotros justamente tenemos con el proyecto que pueda servir justamente como un archivo de consulta para muchos otros jóvenes investigadores o profesionales que quieran involucrarse un poco más, digamos, con esta idea del mobiliario. Y por supuesto hay una gran cantidad, digamos, de aprendizajes técnico-productivos que también están derivados de esto. Esto es básicamente un poco lo que les quería compartir en la tarde de hoy. Un poco más detallada está pues la conferencia en video que ya fue socializada desde la Universidad de Palermo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Bueno, acá Simón dice excelentes exposiciones, muy detallados del proceso de diseño de un mueble y uso de recursos y materia prima propia de la región. Un diseñador es un artista y un artesano, muy claro. Felicito a los docentes exponentes. Bueno, todavía nos quedan unos minutitos, a ver si hay algunas preguntas. Si no, si quieren agregar algo más o preguntarse algo entre ustedes mismos, es el momento donde vamos a aprovechar. Si quieren los otros 3 expositores, Aniel, Jimmy y William, activar cámara y micrófono, preguntarse algo entre ustedes, comentar algo que les haya quedado. Bueno, yo mientras, si quieren, les
me surgió una duda. Acá les manda saludos desde República Dominicana y felicito a los expositores por tan maravilloso contenido. Yo les quería preguntar con respecto a la pandemia, cómo fue trabajar o cómo fueron sus adaptaciones a lo laboral, en base a, calculo no habrá sido nada fácil para ustedes, ¿no? Con rubros tan específicos, ¿cómo fue trabajar durante la pandemia? Bueno, obviamente cada uno ha tenido en su país distintas restricciones y demás, que no son las mismas que hemos tenido acá, pero bueno, conocer un poquito eso, si les parece, aprovechando estos minutitos que nos quedan. Si alguien quiere empezar. Bueno, yo, en mi caso particular, la pandemia no me afectó porque yo ya venía trabajando algunos años como independiente. Entonces, bueno, para mí era como que seguir en la misma rutina, seguir trabajando desde casa. Obviamente el flujo de trabajo fue muy negativo, bajó muchísimo los requerimientos de los clientes. Más fue la afectación por ese lado, pero por la experiencia de trabajar en casa, de readaptarme, al menos en mi caso yo no tuve ningún problema, ningún problema. Hubiera podido pasar algunos meses más en cuarentena. William o Lorena, quien prefiera. Pues yo siento que la dinámica de trabajo de diseño no es tan diferente al de trabajo realmente, ¿no? Que nosotros tenemos muchas horas de ordenador, muchas de investigación por la red. Bueno, obviamente que sí hay que ir a hacer prototipos, pero bueno, ahorita como hoy en día los prototipos, pues los podemos. Las tecnologías 3D de prototipado han agilizado mucho esos procesos, entonces digamos que no es tan complejo eso. Pero sí se me multiplicó por 20 el trabajo, nada que hacerle. Efectivamente, y pues obviamente interfiere con muchas otras cosas del día a día que teníamos habitualmente, ¿no? Se cruza mucho, nos volvemos 24/7 realmente. Perfecto. ¿Lorena? Bueno, para mí sí fue un giro muy fuerte, y no tanto, digamos, por las herramientas, sino pues porque yo soy docente de planta, ¿sí? en un programa que es presencial. Y además, pues soy profesora de taller, ¿sí? De uno de los talleres que los pues, más quieren, que es el de maderas. Entonces, fue muy fuerte. De hecho, esta fotografía de la réplica fue antes, pues justamente el semestre anterior al inicio de la pandemia. En el semestre siguiente estábamos ya cortando la madera para hacer otra réplica justamente del mobiliario, y hasta ahí quedó el asunto, ¿sí? Entonces, por fortuna pudimos hacer un proceso, digamos, de manera pues completa. Pero ha sido muy difícil justamente, digamos, esta relación pues del aprendizaje de los materiales y los procesos del taller justamente pues de manera virtual. Los estudiantes de verdad con todo el empeño, con el mejor empeño del caso, tratando de hacerlo, bueno, y con todas las dificultades que ustedes sabrán que ha tenido Colombia en los últimos meses, pues aún fue peor, sí, pues porque a veces no se conseguían los materiales, bueno, era una cosa muy, muy complicada. Pero ahí sí yo tengo que darle muchísimo agradecimiento a mis estudiantes, porque tanto los estudiantes de las asignaturas como los del semillero, diseño, artefacto y sociedad, fueron los que hicieron posible esto, ¿no? Se continuó trabajando, se profundizó en la catalogación del archivo y se pudo llevar a cabo gracias a su compromiso, ¿no? Obviamente, pues uno ahí actúa más como motivador, pero pues este es un trabajo que es conjunto entre estudiantes y profesores, y sin esa relación pues de colaboración no habría sido posible. Entonces ha sido muy difícil, pero también ha sido pues como una oportunidad de consolidar esos lazos, ¿no? de corresponsabilidad en este tipo de procesos de investigación-creación. Interesante. No sé si Aniel está, si le repito la pregunta.
Sim. Não, eu compreendi, mas obrigada. No, me imaginé, perdón por mi portugués, sería, ¿cómo fue trabajar durante la pandemia? A pandemia. Sim. Foi desafio, eu diria, né? Porque a gente sofreu algumas adaptações, porque a gente teve que fazer todo o processo de idealização do produto de forma distanciada, porque inclusive a gente nem estava mais nas nossas cidades, então a gente fez por chamada via internet, mas só que na hora realmente de ter o produto em mãos, isso não foi possível, porque a gente não dispunha de materiais e nem de recursos, porque a gente estava isolados. E a Unesp, a faculdade que eu estudo, ela dispõe de oficina e de material para que isso aconteça. No entanto, com a pandemia, a gente não tem mais acesso a isso para manter a quarentena. Então, a gente teve que ficar sem fazer essa etapa e também não permitiu que a gente fizesse a validação do produto, que é uma etapa muito importante também de qualquer projeto que a gente venha executar. Então, a gente teve essa pausa, assim, essa demora de finalização do projeto. Então, do tipo, o produto, embora ele esteja todo montado, ele ainda precisa dessa etapa que a pandemia veio aí para atrasar um pouquinho. Então, foi isso. Perfecto. Ahí Jamie Acosta levanta la mano. Jamie, te pido si puedes hacer la pregunta por el chat. El público no tiene habilitado el micrófono, pueden hacer por esa vía, si te parece. Si quieren los expositores recordar por el chat sus trabajos, sus redes sociales, dónde los pueden encontrar. Mientras quería preguntar, Lorena planteó algo desde el lugar de los alumnos. ¿Cómo ves, y quien quiera responder, obviamente bienvenido sea la respuesta, yo quería preguntar cómo vieron, si bien este proceso de pandemia aceleró quizás ese proceso de lo que sería la virtualidad para las clases y demás, algo que no estaba tan aceitado, por lo menos hablo desde la experiencia argentina y lo que se ve, ¿cómo ven si ven que esto cambió un paradigma para futuro y que si llegó para quedarse y ya, obviamente, la evolución irá, que se dio desde este lugar, de lo que se vivió, es algo que ya está para quedarse y que la virtualidad es algo que es el futuro de la educación y cómo se puede mejorar desde su lugar? ¿Qué opinan? Bueno, pues yo quiero hablar algo adicional y bueno, yo soy también docente de la Universidad Nacional de Alta Distancia, que es una universidad cuyo modelo es virtual en general. El programa de diseño industrial virtual es el único del país en esa modalidad. Nosotros, pues obviamente ya lo estábamos trabajando todo desde la virtualidad, pero pues obviamente dentro de los espacios de los talleres de diseño ya teníamos unos componentes prácticos que estaban planteados para ser presenciales, que era como un único espacio de contacto directo que tenían los estudiantes entre ellos y con el docente, pero pues a causa de la pandemia, pues obviamente todo tocó trasladarlo a la virtualidad y fue una experiencia interesante, una experiencia muy interesante en cuanto a que realmente lo que uno percibe es que el diseño se ha virtualizado mucho en este momento y está aprovechando mucho de este tipo de tecnologías para reducir distancias, ¿no? Entonces ahorita es mucho más fácil de pronto que si quisiéramos hacer un proyecto con Jimmy y Lorena al tiempo, lo podamos hacer sin ningún problema desde nuestras casas. Digamos que ese tipo de potencialidades sí hay que explotarlas y creo que desde ese espacio las hemos podido aprovechar para nuestro crecimiento. Obviamente que los talleres en los que hay relación con el material como el que maneja Lorena son excepcionalmente deliciosos para que el estudiante aprenda sobre la materialidad del producto, pero entonces digamos que para estos casos, digamos que el proyecto el diseño como tal se tiene que acercar más hacia el concepto y hacia las técnicas de ideación y para que ese tipo de exploraciones se vuelvan un poco más individuales y se desliguen de la materialidad del producto. Entonces, digamos que por ese lado han habido ciertas enseñanzas y ciertos aprendizajes que, pues, dado el caso que a ustedes les interesen, pues, con todo gusto se les podemos compartir.
Perfecto. Lorena. Pues, digamos que yo creo que la virtualidad con respecto a la educación es una herramienta. Y yo la considero una herramienta. Y yo también trabajo en una universidad que tiene un gran cariz virtual. O sea, nosotros somos los extraños, o sea, los que dictamos programas presenciales somos los extraños en la universidad. La mayoría, el 80% de la universidad es virtual. Y eso, digamos, implicó, digamos, un tránsito bastante sencillo. Realmente nunca paramos, o sea, nos dijeron, se van a trabajar un martes y el miércoles estábamos dictando clases en nuestras casas sin ningún inconveniente. Ya teníamos, digamos, como las plataformas y el manejo, pues fue relativamente sencillo. Claro, en este tipo, digamos, de asignaturas, de talleres, de experiencia con el material es bastante complicado, pero yo pienso que la virtualidad no nos puede deshumanizar. Estoy de acuerdo con William, que tiene una gran potencialidad, por ejemplo, de reencontrarnos, ¿no? Yo trabajé el semestre pasado de manera muy ágil, pues un seminario con una persona, con una docente mexicana que vive en Nueva Zelanda, ¿sí? Y otra ecuatoriana, y eso podía fluir de manera muy sencilla, ¿sí? Sin embargo, creo que es bien importante generar, digamos, esos procesos de acercamiento a pesar de la virtualidad. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho ver a todos los que nos están escuchando, ¿sí? Sé que pues por un tema de redes y eso es bastante complicado, pero eso es bien importante porque es lo que nos permite reconocernos como personas detrás de simplemente los conocimientos o del diseño. Entonces creo que es una herramienta, pero tenemos todavía que seguirla procesando y madurando para que no nos deshumanice de alguna manera. O sea, creo que tiene muchas potencialidades, pero también en los espacios no sé, de los corredores, de la cafetería de una universidad, pues se generan unos procesos de creación que son bien importantes. Perfecto. Tengo dos preguntas del público para ir cerrando. Se las voy a leer, son en general, así que quien cree que la pueda contestar, adelante. Vamos con la primera de Jamie Acosta, que estaba levantando la mano. ¿Creen que el diseño se debe reformular y alejarse de las prácticas que de la modernidad han trazado? No sé si alguno de los tres de los cuatro, quiere contestar. Bueno, es bastante general la pregunta, pero los diseñadores tenemos que estar atentos a las nuevas necesidades, a los cambios de conductas, a los nuevos parámetros, a los nuevos medios de comunicación, a nuevos modos de gestión. Todo este cambio, toda esta revolución que se ha presentado por la pandemia, pues nos obliga como que a estar alertas, a estar atentos hacia qué dirección está tomando nuestra actividad profesional, ¿no? Como bien decimos, algunos nos hemos adaptado con mucha facilidad a trabajar en casa. Hay otras labores, hay otras actividades que definitivamente no se van a poder adaptar por más que quieran, o tendrán que encontrar un punto intermedio. La actividad del diseño pues tendrá que adaptarse a esas nuevas realidades, a esas nuevas como negociaciones, a esos nuevos sí, prácticamente son necesidades, nuevas particularidades o requerimientos que son los que uno como diseñador hace cuando está empezando un proyecto, pues van a ir cambiando, van a cambiar, van a tener que hacerte ajustes y es labor de los diseñadores, pues tener esa susceptibilidad de leer entre líneas, de leer entre líneas lo que los clientes o los usuarios necesitan. Perfecto. Omar Guerra Alfonso pregunta para la reflexión: ¿será entonces que ahora debemos diseñar productos virtuales, sillas, mesas, zapatos, para avatares o espacios virtuales que satisfagan principalmente la vista? Yo pienso que es una pregunta bien interesante, ¿no? Y digamos que invita a la reflexión. Bueno,
esto de los diseños virtuales ya existía antes de la pandemia, ¿sí? Y a propósito los pagan bien, incluso cuando existía Second Life, remodelar una casa era bastante rentable en Second Life, aunque parezca un poco extraño. Sin embargo, yo creo que, pues digamos que la virtualidad, a nosotros como diseñadores, por ejemplo, todo lo digital nos ha permitido una gran cantidad, digamos, de herramientas de visualización previas a la producción, que pues es de enorme ventaja, sobre todo cuando se habla, digamos, de una producción seriada para evitar pues unos costos, incurrir en unos costos y también en gasto de materiales pues que es innecesario. Pero nosotros los seres humanos no nos hemos virtualizado. Seguimos siendo de carne y hueso, seguimos teniendo hambre, nos seguimos enfermando. Y un poco para vincular con la pregunta anterior sobre la modernidad, quizá, o como yo lo interpreto, es que es una llamada también para ver lo que es realmente importante. Quizá, por ejemplo, los diseñadores deberíamos estar menos diseñando sillas muy bonitas y más diseñando de pronto equipos de salud. Menos diseñando lámparas extrañas, ¿cierto? Y sistemas de iluminación pues que retan nuestra mirada, y quizá más elementos, por ejemplo, para el reaprovechamiento y evitar, digamos, la contaminación, que seguramente es uno de los, de la depresión ambiental es una de las causas pues, de la pandemia que estamos viviendo. Entonces yo creo que es como un campanazo. O sea, para mí este proceso ha sido también como un campanazo de entender qué cosa es prioritaria, a qué nos deberíamos dedicar los diseñadores también, y cómo recuperar también ciertos saberes que, pues, que teníamos de manera antigua o ancestral y pues que hemos ido perdiendo también con la modernidad. Bueno, yo quiero hacer una acotación, y es que, bueno, yo lo que más extraño obviamente de la presencialidad, porque bueno, nosotros teníamos que asistir constantemente a las oficinas, era precisamente ese intercambio con los compañeros en el momento del tinto, ¿no? Eso es lo que más extraño de esos momentos. O sea, perfectamente, o sea, a mí me parece perfecto una jornada en alternancia, por ejemplo, las jornadas en la alternancia, ¿no? Que tenga 2 días a la semana presencial y 3 en teletrabajo, me parece fabuloso. Sobre las otras cosas del diseño virtual, bueno, eso sí está creciendo cualquier cantidad, ¿no? Porque tenemos mucho trabajo ahorita sobre realidad aumentada, sobre realidades virtuales, y los chicos, nosotros aquí, todos los que estamos acá, somos de más de 30 para arriba, ¿no? Entonces, si tú haces esa misma pregunta con los chicos de 25 para abajo, te van a dar otras respuestas, ¿no? Porque para ellos sí es importante los mundos virtuales, Minecraft, bueno, en fin, todo ese tipo de espacios. Ellos ahorita le dan más importancia casi que el mundo real. O sea, eso es una realidad que a mí me asusta, ¿no? Me asusta porque yo también tengo un hijo adolescente y él prefiere estar en su mundo de los videojuegos en línea que salir a jugar baloncesto conmigo, ¿sí? Entonces, digamos que eso es también una realidad que nos está llegando y que tenemos que realmente aprender a buscar un equilibrio entre las dos cosas para que realmente ese contacto humano que solemos tener y que necesitamos se mantenga, y pues se mantenga también a través de los canales físicos, ¿no? Porque a mí me parece que el contacto físico y ese de poder hablar con alguien frente a frente realmente no lo cambia ningún chat. Sí, yo estoy muerto de ganas de haber estado en Buenos Aires hoy, ¿no? Eso hubiera sido fabuloso, eso hubiera sido fabuloso. Yo he trabajado 2 años seguidos para eso, y esperemos que el otro sí se dé. Esperemos que pronto se pueda, obviamente lo vamos a estar esperando para que el próximo encuentro puedan venir ya y exponer como era en su momento en cara a cara. Jimmy. No, nada, ok. Está bueno algo que dijiste, William. Planteaste la posibilidad de lo que sería una virtualidad presencial mixta, 3 y 2. Yo considero, y quería preguntarles a ustedes también si coinciden en este análisis, que, o sea, si bien se puede tener la educación o se puede aprender a distancia, el trato entre docente y alumno o entre mismos compañeros es algo esencial, y quizás eso debe ser lo más difícil para revertir en una virtualidad total, ¿no?
quizás está bueno eso que planteaste de una educación mixta, y quizás a futuro buscarle la vuelta para suplir esto. No sé si coinciden. ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué aporte? Claro que sí, claro que tiene que haber un equilibrio, un balance. Como te decía hace rato, no todas las actividades van a poder ser virtuales ni a distancia, siempre va a hacer falta el contacto con el cliente, con el usuario, experimentar, sentir. Somos unos seres sensoriales. Necesitamos oler, necesitamos tocar. En la virtualidad solamente podemos ver. Inclusive viendo hay una distorsión porque no es la realidad. Entonces hacen falta estos otros componentes, la sensibilidad completa. Entonces estoy de acuerdo, o sea, tiene que haber una optimización de tiempos, de recursos, las tareas o actividades que se puedan hacer a distancia y con normalidad, pues adelante. Pero hay otras en las que no se puede prescindir, o sea, el tocar un material, el sentir un material, el tener que ir a un taller, el tener que ir a soldar, a tener que hacer cosas de cierta complejidad, pues estamos todavía lejos de estar en un aislamiento completo. Entonces, sí, estoy de acuerdo con William, habrá que encontrar un balance y optimizar tiempos, recursos, movimientos. También hacer movimientos innecesarios, pues va en contra del planeta. Estamos contaminando, estamos desgastando, hay que encontrar un balance y también esa es otra de las lecturas que nos queda después de la pandemia, post-pandemia. Gracias, Jimmy. Bueno, para ir cerrando, vamos a incluir acá también una pregunta para Aniel, para ir cerrando, que quizás por un tema de idioma no... Bueno, te vuelvo a pedir disculpas por mi portugués. Te quería pedir una reflexión sobre la educación virtual para encerrar. ¿Me entendiste? Sim, sobre educação virtual, certo? Sí. Ok. Bom, eu experienciei as duas formas, né? Inicialmente, eu comecei a faculdade presencial e, devido à situação atual que a gente está vivendo, ele foi passado para virtual. Eu acho uma coisa muito complicada, porque tem alguns processos de aprendizagem que o presencial faz muita diferença. Pensando que faço eu, design de produto, e que o contato com materiais é muito importante para a compreensão do comportamento de materiais, de como eles interagem, isso faz muita falta. Por mais que eu tenha me valido, por exemplo, desse projeto de construção virtual 3D e que isso ajude muito, mas ainda eu sinto a falta da necessidade desse contato. Então, eu acho que a educação virtual, ela sim é possível, no entanto, ela deixa alguns quesitos que ficam meio deficitários e que faz muita diferença na questão da formação de um profissional, principalmente considerando um profissional que lida com produtos físicos e que existem. Então, há necessidade desse contato real e literal com os produtos. Então, eu acho que é necessário, sim, essa aproximação, principalmente em alguns quesitos de matérias, assim.